Catequesis número 41 de la Teología del Cuerpo, titulada La concupiscencia aleja al hombre y a la mujer de las perspectivas personales y de comunión. Es un análisis del texto evangélico sobre el pecado de adulterio. Recibida por San Juan Pablo II el 24 de septiembre de 1980. Dice Cristo en el Sermón de la Montaña: «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Mateo 5, 27, 28. Desde hace algún tiempo tratamos de penetrar en el significado de esta frase, analizando cada uno de sus componentes con el fin de comprender mejor el conjunto del texto. Cuando Cristo habla del hombre que mira para desear, no indica solamente la dimensión de la intencionalidad del mirar y por tanto del conocimiento concupiscente, la dimensión psicológica, sino que indica también la dimensión de la intencionalidad de la existencia misma del hombre. Es decir, demuestra quién es, o más bien, en quién se convierte, para el hombre, la mujer que él mira con concupiscencia. En este caso, la intencionalidad del conocimiento determina y define la intencionalidad misma de la existencia. En la situación descrita por Cristo, esa dimensión se dirige unilateralmente desde el hombre que es sujeto hacia la mujer que se ha hecho objeto. Pero esto no quiere decir que esa dimensión sea exclusivamente unilateral. Por ahora, no invertimos la situación analizada, ni la extendemos a ambas partes, a los dos sujetos. Nos detenemos en la situación trazada por Cristo, subrayando que se trata de un acto puramente interior, escondido en el corazón y detenido en el umbral de la mirada. Es suficiente con constatar que, en este caso, la mujer, que a causa de la subjetividad personal, existe perennemente para el hombre, esperando que también él, por el mismo motivo, exista para ella. Queda privada del significado de su atracción en cuanto persona, la cual, aun siendo propia del eterno femenino, se convierte al mismo tiempo para el hombre solamente en objeto. Es decir, comienza a existir intencionalmente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual, inherente a su masculinidad. Si bien el acto es del todo interior, escondido en el corazón y expresado solo por la mirada, en él acontece ya un cambio, subjetivamente unilateral, de la intencionalidad misma de la existencia. Si no fuese así, si no se tratara de un cambio tan profundo, no tendrían sentido las siguientes palabras de la misma frase: ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Ese cambio de la intencionalidad de la existencia, mediante el cual una determinada mujer comienza a existir para un determinado hombre, no solo como sujeto de llamada y atracción personal o sujeto de comunión, sino exclusivamente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual, se realiza en el corazón en cuanto que se ha realizado en la voluntad. La misma realidad cognoscitiva no quiere decir todavía esclavitud del corazón. Solo cuando la reducción intencional que hemos visto antes arrastra a la voluntad a su estrecho horizonte, cuando suscita su decisión de una relación con otro ser humano, en este caso con la mujer, según la escala de valores propia de la concupiscencia, solo entonces se puede decir que el deseo se ha enseñorado también del corazón. Solo cuando la concupiscencia se ha adueñado de la voluntad es posible decir que domina en la subjetividad de la persona y que está en la base de la voluntad y de la posibilidad de elegir o decidir, a través de la cual y en virtud de la autodecisión y la autodeterminación se establece el modo mismo de existir con relación a otra persona. La intencionalidad de semejante existencia adquiere entonces una plena dimensión subjetiva. Solo entonces, esto es desde ese momento subjetivo y en su prolongación subjetiva, es posible confirmar lo que leímos, por ejemplo, en el libro del Sirácida,
capítulo 23, versículo 17 al 22, acerca del hombre dominado por la concupiscencia y que leemos con descripciones todavía más elocuentes en la literatura mundial. Entonces, podemos hablar también de esa contrición más o menos completa, que por otra parte se llama contrición del cuerpo y que lleva consigo la pérdida de la libertad del don, connatural a la conciencia profunda del significado esponsal del cuerpo, del que hemos hablado también en los análisis anteriores. Cuando hablamos del deseo como transformación de la intencionalidad de una existencia concreta, por ejemplo, del hombre, para el cual, según Mateo 5, 27 y 28, una mujer se convierte solo en objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual inherente a su masculinidad, no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad como dimensión objetiva de la naturaleza humana con la finalidad procreadora que le es propia. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, en todo su amplio contexto, están lejos del maniqueísmo, como también lo está la auténtica tradición cristiana. En este caso no pueden surgir, pues, objeciones sobre el particular. Se trata más bien del modo de existir del hombre y de la mujer como personas, o sea, de ese existir en un recíproco para, el cual, incluso basándose en lo que, según la objetiva dimensión de la naturaleza humana, puede definirse como necesidad sexual, puede y debe servir para la construcción de la unidad de comunión en sus relaciones recíprocas. En efecto, este es el significado fundamental propio de la perenne y recíproca atracción de la masculinidad y de la feminidad, contenida en la realidad misma de la constitución del hombre como persona, cuerpo y sexo al mismo tiempo. A la unión o comunión personal, a la que están llamados desde el principio el hombre y la mujer recíprocamente, no corresponde, sino más bien está en oposición la circunstancia eventual de que una de las dos personas exista solo como sujeto de satisfacción de la necesidad sexual y la otra se convierta exclusivamente en objeto de esa satisfacción. Además, no corresponde a esta unión de comunión, más aún se opone a ella, el caso de que ambos, el hombre y la mujer, existan mutuamente como objeto de la satisfacción de la necesidad sexual y cada una, por su parte, sea solamente sujeto de esta satisfacción. Esta reducción de un contenido tan rico de la recíproca y perenne atracción de las personas humanas en su masculinidad o feminidad no corresponde precisamente a la naturaleza de la atracción en cuestión. Esta reducción, en efecto, extingue el significado personal y de comunión propio del hombre y de la mujer, a través del cual, según Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. La concupiscencia aleja la dimensión intencional de la existencia recíproca del hombre y de la mujer, de las perspectivas personales y de comunión, propias de su perenne y recíproca atracción, reduciéndola, por así decir, empujándola hacia dimensiones utilitarias, en cuyo ámbito el ser humano se sirve del otro ser humano, usándolo solamente para satisfacer las propias necesidades. Parece que se puede encontrar precisamente este contenido cargado de experiencia interior humana propia de épocas y ambientes diversos en la concisa afirmación de Cristo en el Sermón de la Montaña. Al mismo tiempo, en algún caso no se puede perder de vista el significado que esta afirmación atribuye a la interioridad del hombre, a la dimensión integral del corazón como dimensión del hombre interior. Aquí está el núcleo mismo de la transformación del etos hacia el que tienden las palabras de Cristo según Mateo 5, 27, 28, expresadas con potente fuerza y a la vez con maravillosa sencillez. Hasta aquí la catequesis número 41 de la teología del cuerpo, un análisis del texto evangélico sobre el pecado de adulterio, recibida por San Juan Pablo II el 24 de septiembre de 1980. Teología del cuerpo.